iniciativas, hemos considerado oportuno celebrar este webinar con el objetivo de concienciar sobre la importancia que debemos tener sobre la ciberseguridad en todo momento, sobre todo en épocas difíciles como la que estamos atravesando, ya que este tipo de situaciones tan volátiles hacen que se origine un escenario ideal para los ciberdelincuentes. Además, lamentablemente, el número de ciberataques se han incrementado desde el inicio de la pandemia a nivel global y por ello, y de cara a una progresiva reapertura del sector turístico, creemos muy oportuno celebrar este debate con profesionales aquí tenemos presentes para que nos puedan ayudar a mejorar nuestra estrategia de ciberseguridad en nuestros establecimientos hoteleros. Para ello contamos con Daniel Hus, Hospitality Business Director de Zenum Tecnologías. Bienvenido, Daniel. Muchas gracias. Le acompaña Juan Carvajal, Director Comercial de García Alamán. Buenas tardes, Juan. Encantado de estar aquí con todos vosotros. Contamos también con Joan Antoni Malonda, Tourism Business Developer de GMV. Buenas tardes, Joan Antoni. Hola, buenas tardes. También está con nosotros presente Melchor Sanz, Director de Tecnología y Preventa de HP. Buenas tardes, Melchor. Buenas tardes, Pedro. Buenas tardes a todos y muchas gracias por la invitación. Un honor. Y como moderador del debate contamos con Francisco García Lázaro, CISO y Director de Ciberseguridad de Palladium Hotel Group, en representación del sector hotelero. Buenas tardes, Francisco. Buenas tardes y gracias por invitarme también. Antes de comenzar, quería informar a los asistentes que podréis formular aquellas preguntas que creáis oportunas a través del chat durante el debate. Al finalizar el debate, dedicaremos unos minutos para resolver vuestras dudas, indicando en el chat, por favor, el nombre del ponente a quien va dirigido vuestras cuestiones y las trataremos al final de este webinar. Y sin más dilación, Francisco, te doy paso, así que cuando quieras comenzar, por favor. Perfecto. Gracias, Pedro. Bueno, primero que todo deciros que no tuve mucha experiencia en la moderación de este tipo de debates, pero bueno, vamos a intentar hacerlo, o voy a intentar hacerlo lo mejor que pueda. ¿Vale? Es muy evidente que con la pandemia en la que estamos ahora mismo sumergidos, ha golpeado de lleno el sector turístico y en particular y también por extensión el sector hotelero. ¿Vale? Es evidente que hemos tenido que cambiar muchos procesos, hemos tenido que hacer cierta digitalización express. En las oficinas centrales la gente ha salido a trabajar con VPNs cuando habitualmente no lo hacían, ¿vale? Entonces, una pregunta que quería haceros es que vosotros como especialistas en tecnología, ¿habéis detectado que en el sector turístico, o el hotelero en particular, también hayan aumentado los ciberataques en este tiempo? ¿Me podéis contestar cualquiera de vosotros? Bueno, empiezo yo si ¿Empiezas tú, Melchor? Vale. Sí, comienzo yo muy brevemente. Han aumentado los ciberataques un poco, pero lo que realmente ha cambiado es el vector de ataque o la excusa que utilizan los atacantes para obtener su beneficio. Los atacantes, pues desde hace un mes y medio aproximadamente, utilizan la alarma, desgraciadamente, la alarma social en la que nos encontramos en estos momentos, situación del COVID, para utilizar argumentos o tretas referentes a la salud y a comunicación sanitaria para atraer la atención sobre sus posibles medios de ataque, o la confusión o el desconocimiento. De tal manera que si alguien te ofrece a través de Internet un sistema para enviarte las mascarillas que te corresponden de forma gratuita, pues antes pues posiblemente no entrásemos en el enlace. Ahora mismo en la situación que estamos, pues entramos todos en el enlace. Luego realmente los atacantes, el número de atacantes no hayamos notado que haya crecido especialmente, la cantidad de ataques no ha crecido especialmente. Ahora bien, el medio del ataque ha cambiado de utilizar cualquier otra excusa a utilizar excusas sanitarias o salud o similares, de forma radical y absoluta. Sí, estoy de acuerdo con Melchor, van más allá. Incluso están utilizando comunicaciones como con remitentes, fingiéndose remitentes de la Seguridad Social, que también es un efectivo recurrente en este momento en el que hay tanta gente adscrita a situaciones de ERTE o a situaciones de diferentes cotizaciones. Y nosotros, en nuestra experiencia en Cerium,
seguimos notando, estoy con Melchor, seguimos notando que nuestros firewalls siguen detectando intentos de entrada, se siguen detectando muchos escaneos de red en busca de servicios abiertos, pero sí que es cierto que no se ha notado un incremento generalizado como parece que sí que ha sido a través de phishing y a través de este tipo de comunicación. Y como tú comentabas, Paco, lo que sí que nos hemos encontrado también son con establecimientos y con hoteles y cadenas que al exponer a veces servicios al exterior, que antes eran internos, todo el tema de comunicaciones, ¿vale? Hemos tenido que securizar a través de VPN en tiempo récord para que no fuera un vector de los ataques, ¿no? Efectivamente, nosotros estoy muy de acuerdo con Daniel y Melchor. Desde el sector asegurador nos hemos encontrado sobre todo con un incremento quizás de la actividad fraudulenta, no así como el número de ataques de manera global, pero sí además dándose muchos casos de phishing, ¿no? Utilizando temas de salud y relacionados con el COVID-19. Por ejemplo, creo que hicieron hace poquito pues, un duplicado de la web oficial de la OMS, en el que podías directamente registrarte a través de un pop-up, ¿no? Con el objetivo pues de captar esas credenciales de los usuarios. Y luego por esa parte pues no hemos encontrado un mayor volumen. Sin embargo, sí que hemos encontrado un interés tremendo en los últimos meses. O sea, para que os hagáis una idea, las contrataciones de ciberseguros desde nuestro sector estamos viendo que se ha multiplicado por 5 respecto a los datos que se tenían previstos. Entiendo que viene muy a colación, Francisco, con lo que comentabas, ¿no? Oye, pues las empresas tienen que establecer de manera rápida y en muchas ocasiones mal métodos para teletrabajar, ¿no? Pues, y entonces sí que buscan ahí quizás una capa de protección añadida que antes no tenían. Sí, coincido completamente también con mis compañeros. Alguien Añadir... está compartiendo la pantalla. Sí, alguien ha compartido la pantalla. Perdón. Coincido, como decía, con mis compañeros y por añadir, digo, sí que España tenemos datos de que ha sido la cuarta más afectada del mundo por temas relacionados con COVID en el mes de marzo y la sexta en el mes de abril. Especialmente estos ataques que comentaban los compañeros, ¿no? De phishing se han especializado en lo que conocemos por spear phishing. No son tan generalistas, no van con un ataque tan global para captar, digamos, datos y después venderlos de manera global en Deep Web o en Darknet, sino que van más en concreto, ¿no? Van dirigidos a un público en concreto, con nombre y apellidos, por lo tanto hace que al final el usuario pique, digamos, de manera más rápida, ¿no? Otros troyanos también bancarios, como el GIMP, que iban para móvil, para Android, justamente te llamaban a un mapa de COVID para poder localizar casos que hubieran cerca, digamos, de ti, ¿no? Simplemente el pago de la tarjeta era mínimo, estamos hablando a lo mejor de céntimos, 20 céntimos, para obtener, digamos, informe de cerca, digamos, de tu área geográfica, quién está infectado, ¿no? Es como transmitir, digamos, esa seguridad más ambiental que no tanto una seguridad TIC. Y la gente picaba porque eran simplemente 20 céntimos, pero justamente lo que estaban era captando los datos de las tarjetas, ¿no? Y por centrarlo un poco más también en el ámbito de hoteles, pues sí que hemos visto últimamente tanto Hotel MGM Resort ahí en Las Vegas y también Marriott, que en los últimos meses ha sufrido ataques en los que sobre todo han perdido datos, que si bien no eran passwords o no eran datos de tarjetas de crédito, pero sí que eran datos de usuario que comprometían datos personales, incluso de gustos de cuando se hospedaban en los hoteles y que posiblemente en un futuro próximo puedan ser utilizados. Y digo, yo creo que los ciberatacantes están como nosotros, ¿no? A la espera de aprovechar el momento. Sí que es verdad que el repunte ha sido más ahora en sanidad, pero igualmente parece ser que ahora que se está definiendo los nuevos convenios para el transporte y tal, y que el turismo se puede reacentuar, pues yo creo que es el momento en el que los ciberatacantes van a estar también pendientes de esas campañas de mail que van a hacer ahora hoteles, etcétera, para captar a sus clientes y van a intentar aprovechar el momento. Sí. Supongo que de lo que estamos hablando es que básicamente que los vectores son los tradicionales, son el correo electrónico, lo que cambia es la temática, ¿no? Pues dependiendo de lo que esté pasando en cada momento, pues lo utilizan para que la gente pique realmente. Pero al final estamos hablando básicamente de phishing, no de ataques a infraestructuras, ni de hoteles, ni nada por el estilo. Entiendo que es lo que estáis diciendo. Quería hacerle una pregunta a Joan Antoni, ¿vale? Porque es evidente que hay una digitalización expresa en el sector y hay una nueva normalidad en todo esto, ¿vale? Entonces, me gustaría que su opinión sobre los riesgos a los que se enfrenta respecto a la ciberseguridad el sector hotelero y qué medidas de ciberseguridad son las necesarias o son las que debería abordar el sector hotelero.
Pues sí, algunas ya las hemos nombrado ahora, ¿no? Yo básicamente creo que la fundamental, o digamos, básicamente dos de las fundamentales son una, la que hemos comentado, el teletrabajo, ha venido para quedarse, está claro. Esto abre, digamos, a muchas empresas de manera rápida han tenido que abrir sus puertas vía VPNs, vía VDIs, escritorios virtuales, al acceso a su información desde fuera, ¿no? Entonces, muchos de estos sistemas no están preparados o están preparados, dimensionados de una manera mucho más limitada, por lo tanto, hace falta, digamos, hacer análisis de vulnerabilidades a estos entornos para poder garantizar que ese acceso que hemos dado a nuestros trabajadores sea seguro, ¿no? Y después todo el paradigma, digamos, en el que nosotros llamamos en GMV touchless, ¿no? El contacto cero. Pensamos que como soluciones al sector ahora, muchas van a ir dirigidas a esta solución de contacto cero, hacer check-in, check-out online, sin ningún tipo de contacto, poder abrir las puertas de los hoteles sin ningún tipo de contacto, digamos, intentar reducir ese contacto, ¿no? Esto abre todo un paradigma de nuevas aplicaciones que evidentemente el diseño hay que meterlo, digamos, desde la seguridad hay que meterla desde el diseño con sistemas de Security DevOps y evidentemente pues todo el tema de intrusión, ¿no? Hacer pen testing a las aplicaciones para garantizar, digamos, pues eso, la seguridad que necesitan los usuarios. Evidentemente siempre ha estado el clásico, la Wi-Fi, ¿no? Que es el punto de acceso de conexión de los usuarios a los hoteles, que también hay que tener en contacto. Creo que esos son los puntos más críticos que puedan haber ahora, o que esta nueva normalidad que nos va a traer de intentar contacto cero y de teletrabajo, poder garantizar la seguridad en estos aspectos. Y vosotros desde GMV realmente, ¿qué es lo que proponéis vosotros para generar lo que sería el concepto de hotel seguro? Ya digo, hemos redefinido nuestros propios sistemas, las típicas auditorías, consultorías que hacemos de seguridad, para hacerlas de manera express, para justamente poder introducir estos elementos, como hemos dicho, de escritorios virtuales, etcétera, para poder dar, digamos, de manera muy rápida, express, en cuestión de día, un resultado de estos sistemas, si son seguros o no. Además de esto, toda la suite de aplicaciones a través de control de presencia, con Wi-Fi, con beacons, con otros sistemas, digamos, de posicionamiento indoor. Estas, digamos, nos ayudan a tener ese control de presencia, dónde está cada uno de los usuarios. Con ello se puede hacer un control de aforos, por ejemplo, para garantizar que no hay más personas, o un control, digamos, de accesos a ciertas partes, o incluso poder abrir puertas seguras. También hemos puesto a disposición de los servicios sanitarios y para hoteles soluciones de telemedicina, que si bien no es una solución desde el punto de vista TIC que conocemos, sí que puede ser una solución que transmite esa seguridad al cliente, ¿no? Digamos, el poder disponer de una plataforma de telemedicina para poder contactar con el doctor si pasara algún tema, ¿no? Ese tipo de soluciones complementan de esa manera la parte de seguridad. Y por último destacaría también el tema de redes sociales, ¿no? De imagen, de vigilancia digital. Siempre es importante, ¿no? Saber qué están pensando nuestros usuarios. De hecho, seguro que muchos de nosotros, antes de reservar cualquier tipo de viaje o de reserva en hotel, miramos los comentarios, ¿no? Pensamos que esa parte también es muy importante, ¿no? Tener controlada con algoritmos de inteligencia artificial y con soluciones que hay al mercado de vigilancia digital, qué están diciendo nosotros, sobre todo en temas de seguridad, en temas relacionados con el COVID, ¿no? De si se pueden sentir seguros o no en estos hoteles. Por lo tanto, tener claro si se está hablando bien o mal de nosotros para poder tomar acciones. Independientemente, quizá muchas veces la información no es veraz. Están hablando de una manera que no es veraz, pero así todo ese comentario está en las redes sociales y la gente llega, ¿no? Tener ese control también de esa información externa a nuestro hotel de los usuarios creo que es muy importante. Quería preguntarle ahora a Daniel Just, ¿vale? Podemos catalogar las conexiones que tenemos en los hoteles como en tres ámbitos, ¿no? El flujo de los datos que vienen del cliente, los de trabajadores y los que vienen de proveedores o terceros, ¿vale? Cada uno demanda diferentes aspectos y necesidades, ¿vale? Además de ello, supongo que tenemos que tener en cuenta el análisis de todos esos datos para anticipar tendencias y personalizar servicios, ¿vale? Esta es la gran pregunta de siempre. ¿Cómo podemos compatibilizar la usabilidad y la seguridad de todo ello? Sí, bueno, no es fácil, ¿vale? Yo creo que ahí es donde nosotros creemos que se puede poner en valor la especialización en el sector hotelero, como es el caso de nuestra compañía, y así poder priorizar unas acciones y quizás vetar otras, ¿no?
Nosotros siempre decimos que es clave la configuración de esas redes, ¿vale? Precisamente para mantener ese equilibrio. Conocer el sector, prever las necesidades del establecimiento hotelero, nos ayuda a generar configuraciones de red adecuada para esos 3 ámbitos que hablábamos, ¿no? VLANs adecuadas para poder separar redes, son cosas básicas para no arrancar ya con, digamos, con problemas. Y siempre teniendo la seguridad como una característica común a los 3 tipos de usuarios que vamos a tener, que nombrabas en esas redes. Por bajar un poco la arena, quizás desde el punto de vista de la red de clientes y por poner algún ejemplo, teniendo quizás la red Wi-Fi como elemento principal, nosotros siempre mantenemos que esta debe ser segura. Para ello, para nosotros es básico incorporar un portal cautivo que identifique a todos los clientes y que además sí puede ser que incorpore servicios de seguridad añadidos, ¿vale? Contar con una infraestructura de antenas con atributos de seguridad, que ya las hay al alcance prácticamente de casi todos los presupuestos, ¿vale? Ya no es una variable a tener en cuenta cuando eliges la infraestructura Wi-Fi de tu establecimiento. A veces hay que recordar que el modelo de custodia de datos ha cambiado, que antes custodiábamos los datos que teníamos en nuestros hoteles, los de nuestros servidores o nuestros ordenadores, pero hemos pasado a un modelo donde además tenemos que velar un poco tenemos que velar completamente por la seguridad de los datos de nuestros huéspedes cuando navegan por nuestras redes, ¿vale? Porque como es el caso del Wi-Fi. No hay que olvidar el daño reputacional, ¿no? En redes sociales o que nos puede provocar un incidente de estas características. Es altísimo, ¿vale? Más allá de las responsabilidades legales que podamos tener en cada momento, ¿vale? Si hablo solo ya incluso del daño reputacional. Desde el otro punto de vista que decías, de la red personal del hotel, o la red corporativa, ¿no? que solemos llamar, pues nosotros pensamos que va a tener una relevancia contar con protección perimetral a través de un firewall UTM, que la verdad es que nos sorprende a veces todavía que algunos hoteles no cuenten con uno, ¿no? Ya que son equipos que ya no son de precio elevado y también intentamos dotar de equipos de sistemas de protección de endpoint que pueden estar basados en inteligencia artificial, que van a proteger nuestros servidores, que van a proteger nuestros equipos de trabajo y por cantidades que son muy asequibles. Pero nosotros en Cerium intentamos conseguir ese equilibrio del que hablabas, Paco, de usabilidad y seguridad con 3 reglas básicas, que es la mínima exposición, mínimos permisos e intentar conseguir una protección en profundidad. Estas premisas nos van a ayudar a guardar un poco ese equilibrio, ¿no? Entre usabilidad y seguridad. Yo creo que de una de las cosas que has comentado, la seguridad perimetral con los firewalls o la protección del endpoint con sistemas de antivirus o de los más modernos que ahora, es fundamental. Casi que ahora mismo es un must. No se puede estar sin esto. Exacto. Exacto. Y entiendo que vosotros estáis acostumbrados a trabajar con diferentes tipos de clientes, ¿vale? Por un lado tendréis las grandes cadenas hoteleras, por otro las pequeñas cadenas o los hoteles independientes, ¿vale? ¿Has notado que tienen necesidades diferentes o se le puede aplicar las mismas soluciones? ¿O las escalas son diferentes siendo las mismas soluciones? Claro. Existen diferencias, ¿vale? Empezando por la interlocución, ¿no? Quizás, por empezar por el principio, ¿no? Los operadores individuales o las cadenas medianas pues no suelen tener un CISO, ¿no? Como mejor es tu caso, ¿vale? Y estas actividades de coordinación y de seguridad recaen sobre responsables de IT, de informática o incluso en algunos casos sobre la misma dirección o propiedad del hotel, ¿vale? Y hasta en ocasiones con terceras empresas que quizás tienen más intención que capacitación, ¿no? Para gestionar estas tareas, ¿no? Y ahí previamente, aparte de ofrecer soluciones, yo creo que como integradores intentamos evangelizar un poco, ¿no? En mostrar esas necesidades quizás que los clientes aún no son conscientes que tienen en seguridad. En cuanto a sus necesidades, las necesidades en seguridad están más vinculadas, nosotros pensamos, a ese grado de transformación digital o a esa implementación de tecnología en sus procesos, más que el tamaño en sí de la compañía, si es grande o es pequeña. Los hoteles o cadenas, independientemente de su tamaño, no dejan de ser establecimientos que al final prestan servicios similares, ¿no? Y frente a procesos similares, en la mayoría de los casos están expuestos a riesgos similares. Sí que es verdad, como decías, que sus necesidades cambian en cuanto a volumen, ¿vale? Que las grandes cadenas además se enfrentan con el tema de deslocalización, de establecimientos internacionales, que bueno, eso quizás entorpece un poco más esas labores, pero a nuestro juicio siguen siendo fundamentalmente similares. La diferencia, como comentaba, la encontramos en ese grado de concienciación, que en muchos casos parece que algunos hoteles o cadenas, independientemente de su tamaño, creen todavía que están menos expuestos, quizás que a ellos no les va a tocar, ¿no?
Y a mí me gustaría aprovechar este foro para hacer la reflexión que estos peligros van en aumento día a día, lo estábamos comentando antes, que no hace falta que nadie se fije en nuestro establecimiento como objetivo para atacarlo, ¿no? Que como todos sabemos, los ataques vienen desde cualquier rincón del mundo, los escaneos son aleatorios y van en busca de vulnerabilidades de nuestros equipos, ¿no? Lo comentabais antes, España es el tercer país del mundo con más ciberataques, depende del ranking que mires, el cuarto. La verdad es que estamos siempre en la parte alta de la tabla, y el sector hotelero también lleva varios años saliendo también como tercer o cuarto sector más atacado. Esto nosotros creemos que hay que tomárselo en serio. Y de verdad que es muy conveniente informarse, simplemente hablar con integradores y con compañías como están aquí presentes, simplemente para valorar las alternativas de protección que hay, porque las medidas de seguridad están al alcance de casi todos los establecimientos. Comentar una cosa sobre lo que has dicho tú, ese es el tema sectorial, ¿vale? Sí. Es cierto que todos barremos por casa y lo que pretendemos es decir que nuestro sector es el más atacado por muchas razones. Pero muchas veces los ataques son indiscriminados, es decir, como tú lo has dicho, son aleatorios, buscan vulnerabilidades y si la encuentran le dan igual que sea un hotel que una central nuclear, lo explotan para conseguir lo que tengan que conseguir. Por eso digo que muchas veces no es solo exclusivamente el sector, no el sector, sino que también es que realmente pues, que tú tienes que tener tus políticas de parcheo para tenerlo todo actualizado, tu seguridad perimetral, independientemente de lo que seas, ¿vale? Seas un hotel o seas cualquier otra cosa. Absolutamente. Ahora le quería preguntar a Melchor, que tengo mucho interés en hablar con él sobre un tema, sobre el tema de las impresoras, y sobre todo porque es un tema que a mí personalmente me preocupa, la impresora como vector de ataque, y bueno, una es como vector de intrusión a las redes, ¿vale? Aparte de la parte de virus, que ya me has explicado antes, porque te preguntaba directamente porque realmente era un tema que me interesaba mucho, ¿vale? ¿Qué es lo que podríamos hacer para protegerlos, sobre todo desde el punto de vista de la intrusión y del virus? Y luego otro tema también importante es que no lo hemos nombrado ahora, que es el tema del cumplimiento, ¿vale? El cumplimiento, por ejemplo, con la protección de datos en sitios como, por ejemplo, una impresora, que realmente es como un cajón donde al final acaba todo lo que pasa por la empresa, que acaba en la impresora y quedan allí, y quedan los buffers y los ficheros, y todo lo que se escanea queda allí y tal. Entonces, ¿cómo podemos proteger o cómo podemos llegar a sobre todo, primero protegerlo y luego llegar a un nivel de cumplimiento adecuado? Bueno, pues respecto a la protección, dentro de las distintas capas, dejamos la parte de cumplimiento como consecuencia a cómo protegemos el equipo. Porque si sabemos cómo proteger ese ordenador, esa impresora, luego veremos que establecer un buen cumplimiento es más fácil. ¿Cómo proteger el ordenador? Pues desde las distintas capas. La capa más básica, que es la parte más hardware, más dura, la parte de acceso. No sé si habéis oído las noticias que últimamente han aparecido diferentes formas de entrar en los ordenadores de forma remota o en las impresoras de forma remota. Pues bueno, en esta explosión de cómo buscar esas pequeñas grietecitas que todo entorno potencialmente tiene, y si dedicas el suficiente esfuerzo, tiempo y dedicación, pues acabas encontrando, pues a través de esas grietecitas entrar. Bueno, pues nosotros desde HP, también algunos otros fabricantes, pero nosotros como líderes llevamos como unos 10 años aproximadamente poniendo sistemas dentro del propio hardware que evitan que la información salga. Pongo muchas veces que en este sector, en el sector hotelero, el ejemplo de esa lámina que se pega en los portátiles, que se llama filtro de privacidad, y que evita que la información de las personas que están sentadas a tu lado o que están esperando su turno en el mostrador hagan así y vean la información que tiene la pantalla, ¿no? O que una persona que está atendiendo a un cliente no gire y vea la información personal de otro cliente que está atendiendo a otra persona en el mostrador. Bueno, pues estos filtros de privacidad, que es algo muy básico, pero que bueno, que por lo menos me va a dejar ejemplarizar de cómo se pueden tomar estas medidas, pues hace 3 años desarrollamos un sistema que pulsando un botón, esa pantalla que es visible muy bien desde cualquier parte de la que estés al lado, desde muchos ángulos, pues esa pantalla se oculta para las personas que están a los lados de la pantalla y solamente permite ser visible la información por la persona que está justo delante. Esto es se llama filtro de privacidad, y antes para conseguir eso había que comprar accesorios, láminas, pegarlas en la pantalla.
costosas y tal. Bueno, pues eso, por ejemplo, es un sistema que ya tenemos establecido en los ordenadores portátiles, en un ordenador también en monitores, y se puede activar por parte del usuario. Y la última novedad ha sido que se ha definido una política, se puede establecer una política para que se active automáticamente, de tal manera que si esa persona que está atendiendo a un cliente quiere desactivar esa característica por algún motivo, no pueda porque es una política. Bueno, pues como este ejemplo que he puesto de una característica que va muy enganchada mecánicamente al dispositivo, pues tenemos otras muchas que permiten que a nivel hardware, a nivel mecánico, ese dispositivo sea menos vulnerable. Y también ya me exponga la información que tiene, bien en la pantalla, en el caso de la impresora, en la salida de papel, de una forma más fácil. Estos mecanismos, realmente lo importante no es que estén establecidos, también estos mecanismos tienen que ser resilientes, tienen que ser mecanismos que en el caso de que alguien los desactive intencionadamente o accidentalmente, el propio mecanismo en su diseño disponga del procedimiento para volverse a levantar. Esto es muy importante en la seguridad, la resiliencia, porque todo sistema tiene que ser capaz de automáticamente hacer esto. Y luego ya, adicionalmente, un punto que muchos hoteles están empezando a tener, las cadenas grandes ya lo tienen, es un sistema mediante un tercero que tenga un SOC. Un SOC es un agente que vigila la seguridad global o ciberseguridad global del establecimiento o cadena, si es una cadena, y recibe información de muchos puntos, de tal manera que si una información aislada no es relevante, para recibir esa misma información de muchos puntos puede detectar con una forma bastante adelantada un potencial riesgo, ataque o vulnerabilidad. Bueno, pues también los sistemas los de HP y otros también tienen mecanismos para enviar esta información a estos agentes que están monitorizando lo que ocurre, a estos SOC, envían pequeños detalles de lo que estoy haciendo. Ha pasado esto, este usuario ha entrado y se ha validado en este ordenador o se ha validado en esta impresora. Claro, si el SOC recibe esa información y dice, bueno, Paco García se ha validado en el ordenador, pues normal. Paco García está utilizando la impresora de la recepción del hotel de Mallorca, pues normal. Pero si al mismo tiempo recibe una alerta de que Paco García se ha identificado en el hotel de Nueva York y que Paco García está sacando un dato de la impresora de Nueva York, este sistema dirá, cáspitas, Paco García solo hay uno, no es posible que esté en Nueva York y en Mallorca al mismo tiempo, por ejemplo, ¿no? Bueno, pues estos sistemas de, primeramente, intentar bloquear los accesos no permitidos, como el filtro de privacidad que os decía. Hay otros más que tardo más tiempo en explicar, pero bueno, accesos que bloquean. Segundo, que sean capaces de, en caso de caída, levantarse. Y tercero, que notifiquen automáticamente a un tercero de lo que está ocurriendo. Bueno, pues todos estos sistemas los hemos establecido no solamente a nivel mecánico, sino también con pequeños agentes que garantizan que el equipo se recupere automáticamente, que se restablezca una copia de seguridad en caso de acceso al disco duro y borrado total, por ejemplo. Y en el caso de las impresoras, sistemas que, aunque conceptualmente no podamos decir que son antivirus, son sistemas que pueden detectar ataques o intentos no autorizados de hacer algo en la impresora no contemplado. Por ejemplo, uno de ellos, Anti-Intrusion System, lo que hace es que detecta si siempre que se imprime un trabajo, automáticamente alguien ha programado una rutina dentro de la impresora. Señala esta parte de aquí, porque aquí tengo una impresora HP. Alguien puede programar. Bueno, la pongo. No, está ahí la impresora. Bueno, es que aunque sea virtual, tenemos que hacer esto para que parezca un poquito más próximo a todo el mundo. Bueno, pues alguien puede programar algún maligno, ¿no? Como decimos, puede programar una rutina de una forma hasta ahora fácil en la impresora que haga que todo lo que en la impresora recibe para imprimir, de alguna manera automáticamente lo envíe por correo electrónico. Sabéis que las multifuncionales, las copiadoras, ya pueden enviar correos electrónicos como PDF, lo hacemos habitualmente. Pues esa rutina, todo lo que imprime automáticamente lo envía como PDF. Bueno, pues esto que pasaría inadvertido porque los antivirus tradicionales no existen para impresoras. Los sistemas firewall, si tienen una rutina de que la impresora puede enviar PDFs, pues puede enviar PDFs. ¿A quién le va a importar que una impresora envíe PDFs? Vamos a suponer que lo está haciendo porque alguien se lo ha dicho. Entonces, si alguien ha programado una rutina, esa rutina estará haciendo cosas automáticamente y no podremos hacer nada. Bueno, pues estos sistemas que HP, por ejemplo, ha puesto en este tipo de impresoras, detectan este tipo de comportamientos y lo notifican al usuario, lo notifican a este inspector que está viendo todo, como decía antes, que es el SOC, para evidenciar un potencial riesgo y si eso ocurre frecuentemente, con un tiempo muy pequeño, tomar acción
avisar que la impresora se desconecte, se resete, se le recargue de nuevo ese sistema para que se refresque, etcétera, etcétera. No, tampoco quiero aburriros mucho con el sistema, pero que veamos, Paco, cómo realmente los malos buscan esa brechita. Y si esa brechita, tú como decías hasta ahora, era la impresora, pero si yo pensaba que era un cajón que solo imprimía papel y tal, bueno, pues si la impresora, tú pensabas eso, seguro que no has puesto ni un firewall para la impresora, ni un antivirus para la impresora, y seguro que los señores de GMV te han vendido una solución fantástica para el data center de comunicaciones, pero que hemos dejado un poco por alto la impresora. Bueno, pues como ves, todo lo que se puede hacer, y a consecuencia de todo esto, pues ya viene la parte de cumplimiento de reglamento. Como ya sabemos todos los riesgos que hay y sabemos que hay expertos que nos pueden ayudar a mitigarlos, justo dentro de esa mitigación, de ese plan de mitigación, podemos establecer medidas que cumplan y ayuden a cumplir el reglamento con los riesgos que hayamos detectado. Y con esto era la parte mía. Espero no haberte aburrido mucho, Paco. No. De todos modos, tengo que decirte que me sorprende, ni siquiera nunca me lo había planteado como alcance, el meter una impresora dentro de un SOC. Esto me ha sorprendido bastante. Que la impresora se dedique a enviar logs a un SOC es algo que no se me había ocurrido. El servidor de impresión sí, pero la impresora... Déjame que te diga que esto es una historia muy local, muy de aquí, por eso estoy un poco orgulloso de contarlo. Hace 8 años, un agente de operador de telecomunicaciones que estaba metido en este mundo, pues nos puso el ejemplo de que cómo alguien podía imprimir al mismo tiempo que estaba entrando con su tarjeta en el torno de seguridad de otro edificio de otro sitio. Justamente eso fue lo que nos dijo, hombre, pues efectivamente, ambos aspectos separadamente no son de riesgo, pero cuando los juntas evidencian un potencial riesgo. Y justamente ahí es cuando empezamos a trabajar con ingeniería hace unos 6 o 7 años, y 2 años después establecimos que las impresoras pudiesen enviar logs a un SIEM directamente. Por eso las impresoras ahora envían logs, que te lo digo para que tú lo entiendas, Paco, a un SIEM, para que todo el mundo lo entienda, y el SIEM ya, que es una de las herramientas que utilizan estos SOCs, estos agentes que monitorizan, puedan aprovechar esa información y dentro de sus dashboard y consolas enormes puedan detectar antes que nadie si existe algún riesgo. Entiendo que esto es un poco la estrategia que estáis utilizando pues para la detección de cualquiera de que vuestros dispositivos sean vulnerados. No sé si es esta o además tenéis algo más respecto a esto. Sí, tenemos un asunto que además estamos regalando durante estos 3 meses hasta el 30 de septiembre. Tenemos una característica, esta es para ordenadores, esta que te voy a contar, y voy a ser muy rápido, porque es un regalo y es algo que estamos haciendo para que la sociedad en estos momentos de confinamiento y de potenciales riesgos puedan utilizar los ordenadores de una forma casi tan segura como si fuese un HP, Paco. Y es que estamos regalando un software que viene de gratis con los ordenadores, que lo que hace es que cualquier contenido lo aísla en una sandbox o lo aísla en un contenedor aparte, y el potencial riesgo que ese software malo quiera hacer en el ordenador, como está aislado y protegido en una especie de jaula, no afecta al resto de ordenadores. Esa solución se llama SurClick Pro, y SurClick, Sur de seguro, click de hacer clic, y Pro para el entorno profesional. Y lo que hace es que cuando alguien hace clic en un correo que tiene un malware, o en un PDF que tiene dentro una rutina, un script malo o un documento con un script, un Word con una macro mala, lo que hace es que lo aísla en un contenedor separado y evita que acceda al disco duro, por ejemplo, para que lo encripte, que es un caso muy típico. Esta solución, repito, se llama SurClick Pro, y hasta el 30 de septiembre la damos gratis con cualquier ordenador. Incluso, Paco, si tú no tienes un ordenador HP, te invito a que lo instales y de esta manera ya estés más seguro, casi tanto como si tuvieses un ordenador HP. Bueno, hasta ahora hemos estado hablando sobre cómo proteger las cosas para que las cosas no sucedan, ¿no? Los que estamos acostumbrados al tema de los análisis de riesgos y a los análisis formales de riesgo, siempre sabemos que luego está como lo último que es cómo tratas ese riesgo, ¿vale? Evidentemente intentas minimizarlo con todas las herramientas que vosotros habéis puesto encima de la mesa, con otras herramientas que hay en el mercado. Pero bueno, siempre hay algún riesgo, un riesgo residual o que no podemos, no se puede. Entonces es cuando viene lo que se llama la transferencia del riesgo, ¿vale? Y quería preguntarle a Juan, ¿vale? Justamente estamos hablando siempre de protegerlas cuando antes de que pase, pero puede llegar el día que pase, ¿vale? Y entonces
cómo podemos actuar para cómo os podemos transferir el riesgo, cómo podemos actuar para cuando una vez ha pasado que nos ayudéis a solucionar los problemas. Sí, efectivamente ahí es donde entra un poco la labor del sector asegurador, ¿no? Y lo cierto es que nos encontramos con que la mayoría de las compañías aseguradoras pues están incluso implementando un montón de medidas preventivas, de hecho, ¿no? Con el objetivo de que no exista al final esa transferencia del riesgo, ¿no? Y minimizar ese riesgo, ¿no? Es su objetivo. Vamos, de hecho, pues existen muchas soluciones en las que para las pymes les dan acceso a una plataforma en las que les proveen de antivirus, de firewall, les dan asistencia 24 horas, bueno, incluso monitorizan todos sus equipos, ¿no? Para poder detectar la actividad maliciosa. Bueno, hablando un poquito en general del sector asegurador, ¿no? Que está yendo por esa tendencia. Luego, ¿cómo mitigar una vez sucede ese riesgo, ¿no? que procuramos evitar? ¿Cómo hacemos, ¿no? para tratarlo? Pues aquí al final depende mucho del tipo de incidente, por así decir, que se haya producido, ¿no? No es lo mismo que hayan hackeado nuestros sistemas a que uno de nuestros empleados haya, por decirlo de forma coloquial, tocado donde no hay que tocar y haya hecho un borrado de información importante o tema similar, ¿no? Al final, yo creo que la manera de entenderlo es entender que el hotel es un negocio. Y el objetivo de la seguridad tiene que ser el darle continuidad a ese negocio, ¿no? Entonces, en el caso, en cada uno de los incidentes que puedan ocurrir, el objetivo o cómo actúa ahí el seguro es básicamente indemnizando esa pérdida o ese coste económico que puede tener, ¿no? Estamos hablando de ante un hackeo, imaginaos que hackean nuestros sistemas y nos han encriptado pues una serie de archivos importantes, ¿no? Pues ahí lo que te facilitará este tipo de herramientas es, oye, pues primero un software que monitorice lo que está sucediendo durante el ataque y a partir de ahí ver si hay posibilidad incluso de desencriptar esos archivos por los que nos están reclamando un dinero y luego en caso último en el que no se pueda llevar a cabo esa labor, ¿no? Pues el respaldo económico de pagar ese rescate, ¿no? Pero lo cierto es que luego la mayoría de los incidentes que ocurren muchas veces también nos vienen de empleados propios, ¿no? Pues, errores, pues oye, que no se han configurado los temas de la manera adecuada o pues, sin ir más lejos, a nosotros el otro día se nos desconfiguraron en el servidor que tenemos los permisos para cada uno de los empleados y permitió borrar unas carpetas que no debían haber borrado, ¿no? Pues imaginaos ahí si no llegamos a tener pues un sistema de copias bien elaborado y bien trabajado, ¿no? Luego, entendemos que lo fundamental al fin y al cabo es eso que comentaba, que es garantizar que no exista una pérdida de beneficios, ¿no? Al final esto es un negocio y es ver, de acuerdo, oye, qué suceso ha pasado, ¿vale? ¿Qué daños económicos va a tener? Es decir, qué costes asociados. Por ejemplo, si se han perdido datos de un tercero y ese tercero nos reclama a nosotros, ¿qué importe puede suponer eso, ¿no? de coste para la empresa? Pues el ver y garantizar toda esa actividad, ¿no? El resultado de la explotación, básicamente. Por lo que conozco yo de los seguros, una de las cosas que creo que ahora se está poniendo muy encima de la mesa es sobre todo la gestión del incidente, ¿vale? Sí. El seguro ayuda a la gestión del incidente a poner todos los medios necesarios para esto. Lo que sí es verdad es que ahora mismo hay muchas pólizas respecto de que hablan de seguros de ciberriesgos y entiendes cuáles serían los mínimos necesarios para tener una buena póliza. Y sobre todo si crees que en el caso para el sector hotelero, en sus múltiples facetas, tú crees que es necesario que se cubran con ello. Pues mira, yo creo que hay una serie de garantías que me parecen fundamentales, que es
por supuesto que cubra toda la parte relativa a la responsabilidad que nosotros tenemos, que el hotel tiene como propietario de datos. Con terceros, la Sí, responsabilidad de datos con de terceros. terceros, efectivamente. Entonces, todas las reclamaciones que puedan derivarse de una fuga de datos que hemos tenido. Además, también, según la nueva normativa, también es necesario, en caso de que tengamos una fuga de datos, informar tanto al afectado como a las autoridades competentes de esa fuga, ¿no? Y entonces, normalmente eso puede derivar fácilmente en una inspección, ¿no? Porque no se estén tratando los datos de manera adecuada, e incluso una sanción económica importante, ¿no? Pues esa parte, esa garantía me parece fundamental. Otra es la pérdida de beneficios por paralización de la actividad. Hay que pensar que al fin y al cabo el sector hotelero, la mayoría, pues tiene casi toda su actividad de comercialización está online, y en muchos casos depende de terceros, además, ni siquiera de lo mismo. Entonces, imaginaos que se cae Booking, ¿qué repercusión puede tener eso en las ventas o reservas del negocio, ¿no? o nuestra propia web? O perdemos todas las reservas que teníamos, perdemos toda esa información. Pues puede suponer una pérdida de negocio importante, ¿no? Y antes, cuando en muchos de los casos, pues el sector hotelero era propietario, ¿no? de los establecimientos, hay muchos perfiles que lo siguen siendo, ¿no? Pero también vemos muchos perfiles nuevos que son explotadores, que ni siquiera tienen un activo detrás que les dé esas garantías económicas, ¿no? Pues ahí todavía cobra una mayor importancia, ¿no? Luego, por supuesto, toda la parte de costes de restablecer los sistemas, ¿no? Pues de consultoría, imagínate, de SAP para volver a reconfigurar el ERP. Todos nuestros sistemas pues suponen unos costes importantes, ¿no? Eso es fundamental. Y luego, por otra parte, sobre todo dirigido a las pymes, me parece fundamental lo que comentabas, Francisco, el tema de la asistencia. Entiendo que cadenas potentes como vosotras pues necesitáis seguramente este recurso menos, porque ya hacéis vosotros vuestras auditorías y tenéis monitorizada vuestra actividad, pero muchas veces pues un hotel mediano que al final el propietario es el que se encarga de realizar las compras, el que se encarga de vender en las distintas plataformas y se encarga es el contable, se encarga de gestionar absolutamente todo, pues necesita tener ese soporte, ¿no? de una asistencia técnica externa, oye, que esté disponible siempre para cuando ocurra un evento de este tipo, ¿no? al que puedan recurrir. Y luego, como recomendación, que hay además muchas de las pólizas genéricas que vemos en el mercado, es algo que no contemplan, es ojo con el impacto que puede tener en nuestro negocio un ataque o un incidente en terceros, ¿no? Ya en proveedores o en los distintos canales a través de los que comercializamos, ¿no? Hay muchas pólizas que excluyen eso específicamente, entonces, oye, es importante que si eres un hotel, oye, ver los condicionados generales y asegurarnos de que esa parte la vamos a tener cubierta, ¿no? Muy bien. Bueno, y ahora yo por lo menos quería haceros una pregunta a todos, ¿vale? Si queréis comentarlo entre vosotros, no hay una charla que se precie que no hable de lo que es la palabra esta de transformación digital, ¿vale? Esto tiene que salir en todas las charlas, ¿vale? Pero aquí lo miramos desde el punto de vista de que cada vez tenemos muchos más dispositivos conectados, ¿vale? Tenemos dispositivos IT, los OT y sobre todo pues, el Internet de las cosas, todo esto está interconectado en nuestras redes, tal, ¿vale? ¿Vosotros pensáis que el sector hotelero, desde vuestro conocimiento, está preparado para toda esta convergencia o esta transformación que se está viendo, tanto a nivel porque evidentemente todo esto genera muchísimos más riesgos, cuantos más dispositivos más riesgos, cuantos más datos más riesgos, todo este tipo de cosas? ¿Creéis que el sector hotelero está preparado para esto? Bueno, si quieres, contesto yo, arranco yo. Nosotros pensamos que como estabas comentando tú, la transformación digital es algo que tenemos presente, está presente en casi todas las compañías, y nosotros no entendemos la transformación digital sin una política clara de seguridad. Creemos que si vamos adelante con un proceso de transformación,
este debe llevar una dosis de seguridad importante. La implantación de nuevos sistemas como el IoT que comentabas antes le vuelven a dar valor a las redes de los hoteles y recalcan la importancia de la seguridad en ellas, ¿no? Hay más procesos del hotel y más equipos conectados. A nuestro juicio, conseguir eso va a requerir una especialización de partners y una depuración de los partners que trabajan en este hotel, ¿no? O sea, en este mercado hotelero. En Cerium pensamos que son cosas que van de la mano, transformación y seguridad. Si no lo entendemos así, lo vemos complicado que esos procesos de transformación lleguen a buen puerto. Bueno, yo al igual que Daniel, es que me parece que es algo básico, ¿no? Que es imprescindible. Es como construir una casa sin cimientos, ¿no? Al final es fundamental el crear un entorno y un ecosistema en el que toda la actividad empresarial, ya sea por parte del cliente o la interna en el back office, pues tenga unos mínimos de seguridad, ¿no? que garanticen el poder operar con normalidad y desarrollar el negocio. Bueno, por mi parte había una encuesta que decía a unos cuantos CIOs, no sé si o CISO, no sé si te lo voy a preguntar a ti, Paco, que hicieron y preguntaban ¿quién ha ayudado más a la transformación digital? No sé, seguro que lo habéis visto, ¿no? Y ponía uno, Internet, el cloud, ojo, Internet, el cloud, los sistemas seguros, los sistemas biométricos, el COVID-19. Y el ranking era que aproximadamente el COVID-19 estaba en el 80% de la franja y el resto estaban en los 30 y 20%. Desgraciadamente, podemos decir que en esta situación de confinamiento y del COVID estamos haciendo de la necesidad virtud, desgraciadamente. Pero esta necesidad de parar procesos, de parar negocios y al mismo tiempo muchos negocios, transportar o teletransportar, y nunca mejor dicho, los empleados a sus domicilios, ha provocado dos cosas. Que haya que tomar acciones rápidas para que los trabajadores puedan teletrabajar, puedan trabajar de una forma más ubicua, utilizando Internet, utilizando el cloud, siempre de forma segura. La seguridad ha sido un punto que desde el inicio se ha tenido en cuenta. Otra cosa es que muchos CIOs han tenido que tomar decisiones para dar continuidad al negocio, siendo conscientes del riesgo, pero han tenido que poner una balanza. Sigo siendo tan seguro como los empleados en la oficina y no trabaja ni nadie, iba a decir ni Dios, pero bueno, nadie en sus casas, o bien asumo algún riesgo bajo esta seguridad esta semana, mientras hablo con Joan y veo cómo remedio este punto para la próxima semana, pero de momento van trabajando, ¿no? Esto ha sido un caso típico de muchos CIOs y muchos CISOs de muchas organizaciones y muchos responsables de empresas. Una vez que eso ha ocurrido, es cierto que después ya de solucionado durante la primera semana esta necesidad tan imperiosa de dar continuidad al negocio de cualquier forma, se han empezado a tomar medidas para garantizar y ayudar. Nosotros hemos recibido durante las 2 primeras semanas, bueno, miles de llamadas, ayudas, puestas en marcha, dame equipos, dame esto, no sé qué, bueno, una auténtica locura. Una vez que eso se superó, lo siguiente ha sido poner seguridad en el entorno. Se ha conseguido, tengo que decir que ahora mismo se está consiguiendo bastante bien. Y el tercer punto es que, como muchas personas, el sector hotelero, por ejemplo, ha sido el mayor, desde mi punto de vista, afectado, desgraciadamente, ya no tienen que estar prestando este servicio que estaban prestando habitualmente a huéspedes, clientes, procesos internos, han podido dedicarse a eso que tenían medio aparcado y no tenían tiempo de transformar digital, de probar este software, de cambiar el PMS, de reordenar la base de datos, de cambiar el interfaz web. Este tipo de cosas les ha dado unas semanas para empezar a analizar cómo hacerlo. Y bien sea porque estaban en casa unos, como muchos empleados de muchos segmentos, han tenido que teletrabajar y esto ha acelerado el proceso de transformación digital, permitiéndoles aprovechar el cloud, la nube y estos procesos, o bien porque han tenido tiempo, desgraciadamente, como el sector hotelero, para pensar cómo afrontar y desarrollar esto que tenían un poquito ahí pendiente. Por ambas necesidades, por ambas circunstancias, el proceso de transformación digital se ha acelerado y ahora mismo podemos decir que estamos en muchos cambios, ¿no? Lo estamos viendo como muchas empresas nos piden cambiar cosas, ver si se puede hacer de esta manera o de esta otra, o evaluar cómo hacerlo. Y aunque estemos trabajando desde casa, la verdad es que este tipo de peticiones ha sido una barbaridad y estamos dando respuesta a todos los clientes. Y
¿Estamos viendo ahora mismo los resultados? Quitando la parte de los trabajadores que están en casa trabajando, no estamos todavía viendo el impacto real. Pero creo que dentro de 3, 4, 5 semanas, 3, 4, 5 meses, empezaremos a explotar toda esa génesis que se está produciendo ahora mismo en cuanto a cómo transformar y ser más eficientes con nuevas tecnologías. Sí, yo también coincido con mis compañeros y por, digamos, destacar dos pilares fundamentales. Creo que es importantísimo, como se ha comentado también, un plan de ciberseguridad, un protocolo de ciberseguridad, ¿no? Que esté ajustado y actualizado, sobre todo en la actualidad. Registrar, por ejemplo, la temperatura puede ir también en contra de... Al final es un dato sanitario y entonces también es tener en cuenta normativas como GDPR, etcétera, y todo eso tiene que estar reflejado en un plan de seguridad, un protocolo de ciberseguridad que tiene que estar actualizado a la normativa, ¿no? Evidentemente, que realización de test de intrusión periódicos, porque estos siempre van cambiando las amenazas, para poder identificar todas las vulnerabilidades del sistema y finalmente pues modificar, adquirir la tecnología, soluciones para garantizar que todo esto sea seguro. Eso como un pilar fundamental, un plan de ciberseguridad. Y otro que yo creo que es fundamental para el sector hotelero es la educación digital, ¿no? La capacitación y la concienciación en materia de ciberseguridad a todo el personal. Creo que es importante. Es importante transmitir no solo a ciudadanos, sino también a empleados, concienciar de esa necesidad de seguridad que muchas veces sí que se queda un poco atrás. A mí me gustaría comentar sobre esto. Es el concepto de seguridad por defecto, que es básicamente todos estos dispositivos de los que estamos hablando. IoT son dispositivos que son realmente sencillos, no tienen mucha lógica, no tienen mucha capacidad, y entonces son dispositivos básicamente inseguros desde su construcción, ¿no? Entonces, este tipo de cacharritos, que están muy bien, pero bueno, al final lo que hacen es los interconectas todos, los metes todos en la red y al final pues resulta que tienes un ecosistema de cacharritos vulnerables. Es un poco quizá el problema de la convergencia de todos estos dispositivos en una misma red, como decía antes Daniel, que sí, le estamos dando más importancia a la red local ahora, le estamos volviendo a dar importancia, pero también es verdad que tenemos muchísimos más dispositivos conectados y eso hace que, bueno, pues que aumentan los riesgos. Sin duda. Perfecto. Melchor, creo que está silenciado. Sí. No sé a quién tendré que recurrir, pero seguramente a mi amiga Paula le tendré que decir que no me siga silenciando. De hecho, le he preguntado por privado que si quiere que me calle. Le he dicho, Paula, ¿quieres que me calle? Porque no hace más que silenciarme. Nada, te arrancas a hablar, Melchor, y no hay quien te pare, macho. Te tienen que... Voy a ser muy rápido, pero he apuntado aquí una frase, Paco, que dices, este tipo de dispositivos son inseguros en su construcción. No he dicho que son. La seguridad el problema es la seguridad por diseño, ¿vale? Es que claro, no me puedes decir que este tipo de dispositivos al final son dispositivos muy pequeños y no tienen muchas capacidades. Entonces no puedes pretender que se pongan a cifrar o que hagan este tipo de cosas. Entonces, bueno, supongo que los de HP sí, pero bueno, los del resto igual no lo sé. No. Iba a decir conceptualmente, como has dicho esto, y dice, bueno, yo hablaría de 3 puntos. Primero son, y déjame que lo diga, son inseguros desde el diseño, porque muchos de ellos se han diseñado para que sean muy baratos, y para que sean baratos, pues se eliminan características como proceso, memoria, capacidad, procesos simétricos de análisis, y son inseguros porque son baratos. Segundo, son inseguros en su construcción porque se construyen de la manera que vete a saber tú dónde y dónde se construyen. Y tercero, son inseguros en su compra porque cuando se compran, cuando vosotros, y déjame que te lo diga a ti, Paco, cuando vosotros los hoteleros compráis un termostato, no le preguntáis, bueno, tú a lo mejor sí porque tú eres muy avanzado, pero en general se compra un termostato y se pide la mejor oferta posible del precio y no piden si está cifrado, si tiene acceso, quién lo configura, cómo se puede remotizar, etcétera, etcétera. Bueno, no me contestes que tú sí, que tú seguro que sí.
No, pero bueno, para eso también está el tema de la seguridad en la cadena de suministros. Bueno, hay un montón de procedimientos y un montón de políticas a establecer en un montón de cosas. Es evidente que antes, cuando preguntábamos si estábamos preparados, evidentemente hay muchos niveles, cada uno está de una manera. Lo que sí que es verdad es que la adaptación está siendo muy rápida. Y no me quiero meter con los dispositivos de IoT. No era mi objetivo, pero sí que es verdad que, pues que son dispositivos pues que realmente por diseño pues tienen que mejorarlos. Me meto yo. Yo siempre digo que cuando llevamos cualquier cosa, yo llevo mi reloj, por ejemplo, pero es que ahora mismo estoy mirando con una cámara y no sé esa cámara qué está haciendo dentro. Lo que es muy importante en ese sentido que cuando hay un montón de estándares de seguridad, de fabricación, de calidad, de cadena de suministros, de identificación, de cifrado. En esto yo aseguro que puedo dar más información. Yo es lo que sí que pediría, y siendo que HP fabrica dispositivos, ordenadores, impresoras y que su IoT conceptualmente no es tal porque no son cacharritos sensores, pero sí que pediría a todos que cada vez que hagamos un análisis de compra de lo que sea, pensemos que esa decisión de compra puede ser una decisión de inseguridad. Puede ser una decisión que tome de comprar algo que no he tomado las medidas en cuanto a la compra necesarias de pedir que cumpla unos requisitos de seguridad, unos requisitos de que utilice cifrado interno, de que la BIOS es una característica que tienen todos los cacharros dentro y que define cómo funcionan internamente, sea segura. Hay un montón de estándares en Estados Unidos y internacionales que definen cómo esos dispositivos deben funcionar. Tan solo cuando hacemos un pliego o una compra a un proveedor, tenemos que pedirle el dispositivo que cumple esta característica. Que a lo mejor cuesta 30 centavos de dólar más en cuanto a fabricación, pero que está ahí y que hace que nos decidamos por uno o por otro sin saber realmente qué diferencias hay. Solamente era esto, que decir, pidamos y estemos seguros de que igual que cada vez que compramos un antivirus, sabemos cuál es el más seguro, o un firewall, queremos que sea el más seguro, que hagamos lo mismo con cualquier cosa, incluidos los cacharritos pequeños que ponemos por nuestros hoteles. Bueno, pues yo suscribo totalmente las palabras de Melchor y simplemente cambio la palabra dispositivo por seguro y estaríamos en exactamente lo mismo, ¿no? Al final, muchas veces la gente no entiende la letra pequeña y las condiciones generales que pueden cambiar radicalmente cómo afecta una garantía determinada. O sea, ahí puede ser fundamental para que un siniestro esté cubierto, ¿no? Pues sí, lo importante que es tener en cuenta eso, ¿no? Y muchas veces no todas las pólizas tienen el mismo precio, también por ese tipo de cosas, y que es fundamental el estar bien asesorado en ese punto. Así que lo suscribo. Muy bien. Pedro. Sí, muchas gracias. Si os parece, pasamos al turno de preguntas del público. Hay una de Melina Bautista, no especifica quién, entiendo que va en general, y dice así: hoy por hoy se está dando valor a los pagos virtuales, sin tarjeta y sin moneda. ¿Será que los sistemas de hoteles tendrán que adaptarse a la tecnología blockchain y puede este ser tan segura como presumen? ¿Quién se anima? Bueno, no hay charlas sin blockchain, tampoco. Exacto, es muy recurrente. Es muy recurrente. Ha salido nube, ha salido seguridad, faltaba el blockchain. Bueno. Yo, si queréis, puedo contestar mi opinión respecto a esto. Es Sí. evidente que más tarde o más temprano tendrá que, no solo para eso, sino que también la tecnología blockchain se utilizará quizá para la propia contratación, para la firma de contratos. Bueno, que creo que más tarde o más temprano pues se impondrá. No creo que tampoco que sea ya, pero sí es evidente que es una tecnología que a medida que se vaya desarrollando y también tiene que haber un proceso de adopción por parte de la gente también. Entonces, a partir de ahí yo creo que no creo que haya ningún problema. Es una opinión particular sobre este tema. Sí, dejadme que yo también en la misma vía de una opinión particular. Blockchain como tal es una tecnología, no es una forma de hacer las cosas. Detrás de la explotación de esa tecnología y ponerle medios están pues ahora mismo hay varias asociaciones que utilizan esta tecnología para proporcionar servicios de mediación de pago, entre ellos bancos españoles y operadores españoles.
Si en vez de si lo que decía esta persona lo reemplazamos la palabra blockchain y pongo blockchain, tecnología blockchain, por esta asociación de bancos, este consorcio de operadores, tal, mi respuesta es sí, pero lo que decía Paco, será también porque se adopta no solamente por los usuarios, sino también por los mediadores. Entonces, en ese sentido, sí será claro. Pero cuando esto llegue, seguramente será otro nombre. Aunque utilice dentro tecnología blockchain, pero hablaremos de medio no sé qué, con un nombre que se invente, o consorcio tal, y no quiero dar nombres porque no forman parte de esta charla. Pero este es el resumen. La tecnología como tal estará, la forma de explotarla estará. Voy a poner el ejemplo del cloud. Si yo digo ahora mismo, el correo en cloud se va a estandarizar. Si digo esto, pues puede ser que sí o puede ser que no. Ahora bien, si digo, el correo de Google utilizando el cloud se estandarizará. Ya es una forma de utilizar esa tecnología con un proveedor, con una forma, lo hace de una manera determinada, segura, y entonces sí que se estandarizará. Luego no es la tecnología tal cual la que se estandarizará, sino la explotación de esa tecnología por algún proveedor la que lo hará útil o no. Completamente de acuerdo. Es una tecnología todavía que sabemos que tiene que evolucionar, que tiene que implantarse y que quizás los medios de pago y los bancos sean las entidades financieras son los primeros que tienen que impulsar esos proyectos. Antoni, ¿algo que aportar a esta pregunta? Sí, nosotros estamos desarrollando un proyecto con contratos digitales, básicamente. Entonces, al final sí que puede aportar esa transparencia y robustez, lo que es la tecnología, como comentaban mis compañeros. Habrá que ver cómo se materializa, digamos, en soluciones, digamos, de mercado, digamos, cómo se lleva esto a un caso de negocio concreto. El más habitual hasta ahora, por lo menos que hemos visto, ha sido eso, el tema de contratos, ¿no? Por ejemplo, para el sector legal y también lo mismo para cualquier tipo de transacción, que es lo que se llama contrato, para poder realizar ese tipos dentro de esas cadenas que son más fiables, más robustas y que te garantizan esa transparencia y extra de seguridad, ya que por lo menos hasta el momento se ha demostrado que son más seguros, ¿no? Tenemos otra pregunta de David Cordero. Dice que si desde el punto de vista de la seguridad y destinadas al sector hotelero y empresarial, ¿qué opináis de auditorías pasivas realizadas con software como Tenable.io? Yo no lo conozco. Yo no lo conozco. Yo creo que creo que sirven para analizar análisis de vulnerabilidades, pero no conozco en exceso. No sé si a lo mejor vosotros en Palladium gastáis ese tipo de auditorías, Paco. Nosotros no están muy instaladas, por lo menos en nuestro sector. Yo o sea, sí que lo conozco, ¿vale? Sí. Y vosotros también, porque esto es, creo que es es Nessus, si os acordáis de Nessus. Hay una versión Nessus y la Tenable, sí. Exacto. Pues esto, hombre, evidentemente se puede utilizar tanto para la búsqueda de vulnerabilidades en el perímetro, para asegurar tu perímetro, como para asegurar tus redes internas. Quiero decir, bueno, las encuentro bien. Es una herramienta más como muchas que hay para hacer este tipo de cosas. Dentro de tus procesos internos, el tema de monitorización y ver, ¿no? refuerza también la información que le puedes enviar a un SOC para que sepa exactamente cuáles son tus vulnerabilidades. Pero bueno, evidentemente hay muchas de estas, hay que decir, no solo existe esto. Sí, eso es una herramienta, digo, yo creo que son indispensables herramientas de esta tipología para ese tipo de análisis, pero yo creo que el análisis con personas también es importante para descartar falsos positivos, falsos negativos. O sea, el know-how de una persona, sin llegar a poder a lo mejor alcanzar el volumen de información que puede analizar una de estas herramientas, pero sí que es necesario, digamos, el conocimiento sobre las propias herramientas y el conocimiento, digamos, propio de las personas, humano, para también entender los tipos de ataques y poder, sobre todo eso, afinar para en el caso de falsos positivos, falsos negativos, etcétera. Estoy muy de acuerdo con esto. A veces no hablamos de herramientas y a veces lo que da el valor realmente no es la herramienta, sino las personas que están detrás de las herramientas, ¿vale? Y el conocimiento que tienen ellos de todo esto. Esto es realmente lo que es fundamental y es lo que, en este caso, yo desde el punto de vista del cliente, lo que valoramos realmente es el servicio posterior y no solo la herramienta. Herramientas hay muchas,
lo que hay detrás es lo que realmente aporta el valor añadido al servicio que estamos recibiendo. Eso es. Y a mí, si me permitís, me gustaría hacer un inciso porque hemos pasado muy por encima, antes de continuar con la siguiente pregunta, Pedro, con el tema de la formación. Yo creo que al final, de alguna manera, nosotros sabemos que al final la formación y la concienciación del tema de la seguridad creo que es un valor fundamental en cualquier organización y más en el sector donde tenemos tantos trabajadores y sector hotelero y tan diversos, ¿no? Está demostrado al final que, como todos sabéis, que las personas al fin somos el eslabón más débil de la cadena, ¿no? Dentro de esos procesos de acción con la tecnología, ¿no? Según INCIBE, acordado, siempre dice que el 90% de las incidencias tienen que ver con las personas. Y yo creo que a través de formación, a través de acciones formativas, podemos conseguir reducir muchísimo los riesgos y conseguir que de verdad la seguridad empiece a formar parte de algo transversal a la compañía y de algo bueno, ¿no? Hay mil maneras, ya no es solamente formación pura y dura, ¿no? Formación más disciplinar, pero nosotros, por ejemplo, hace poco acabamos de terminar un proyecto de formación en seguridad en hoteles a través de la gamificación y está teniendo una aceptación muy buena donde lo estamos instalando, ¿no? Yo creo que al final cualquier acción y cualquier camino que nos lleve hacia la formación de todo el equipo va a redundar en beneficio para la organización. Perdón. Sí. Que habíamos pasado Gracias, encima y quería sí que es dejarlo. cierto. Bueno. ¿Perdón? ¿Estaba hablando, Melchor? No, que estaba diciendo que estoy de acuerdo con Daniel. Casi siempre estoy de acuerdo con Daniel. Menos en el fútbol, Exacto, que no nos ponemos de acuerdo en todo lo demás. Ahí nos cuesta más, Antonio Morales nos dice que no sé si podéis comentar algo sobre el tema de la seguridad en el ámbito sanitario, en referencia a los equipos periféricos, móviles, ordenadores. Vale. Yo arranco, si queréis, lo comentaba antes, al principio del comienzo de la sesión. Desde el comienzo de todo esto, cuando el contacto con los dispositivos puede ser un medio de transmisión de la infección, es otra forma de seguridad, es una seguridad respecto a la sala de seguridad en la salud. Nosotros lo que hicimos fue un análisis, está hablando de hace 2 meses, parece que fue hace un siglo ya. Hicimos un análisis de cómo se transmite el COVID, miramos lo que dicen los estándares, la OMS, etcétera, etcétera, y desarrollamos una guía que, si queréis, es una guía que se titula Guía de desinfección de dispositivos, ordenadores e impresoras, que si eso luego te comparto, Pedro, para que la colgues en la página. Es una guía que explica cómo limpiar ordenadores e impresoras, sobre todo los de uso compartido, ¿no? En ámbitos como un business center, un centro compartido, con 2 propósitos. El primero, evitar que se utilice como medio de transmisión del virus, de este o de cualquiera. Una persona lo toca, llega otro después, lo vuelve a tocar y se infecta. Bueno, pues cómo evitarlo, cómo tomar unas buenas prácticas de ello. Y al mismo tiempo, cómo esas prácticas no provocan que nos carguemos el ordenador, ¿no? Ha habido algunos clientes que nos han dicho que han utilizado alcohol para desinfectar el teclado. Y digo, hombre, es un poco agresivo. Y a la media hora me ha dicho, han desaparecido las letras del teclado, mágicamente. Digo, mágicamente no, las has transformado tú con el alcohol. Usuario. Bueno, la historia está en, este tipo de cosas, esta guía lo que dice es cómo mezclar alcohol al 70% con agua, cómo ponerlo en un trapito, cómo pasarlo, todo este tipo de cosas. Esto de forma urgente. Y esta guía es aplicable no solamente a ordenadores, a teclados, a impresoras, también a móviles, etcétera, etcétera. No voy a entretener todo lo que se dice en la guía, la comparto con Pedro y la publicáis y ya está. También tengo que deciros que he estado mirando ya y que prácticamente todos los proveedores de informática y de soluciones ya tienen toallitas de tipo de limpieza que se utilizan para desinfectar. Yo, ante la duda, comprad estas toallitas. Tienen que ser toallitas con alcohol al 70% o máximo al 75%. Quedaros con este número. 70-75%, ok. Son toallitas de un solo uso, la abres, la pasas por el teclado, la pasas por el ratón, la pasas por la pantalla de la impresora si está en un punto compartido y a correr. Como resumen, de todas maneras, enviamos la guía y la ponemos. Y luego, adicionalmente, contaros que estamos ya poniendo nosotros como proveedor de tecnología sistemas que con algunos clientes, vamos a empezar dentro de un par de semanas, sistemas que es una pantalla táctil con una cámara que cuando pasas por delante te mide la temperatura, te detecta si tienes puesta la mascarilla y te dice, hombre, Pedro, qué bien, hoy estás sano como una rosa y tienes la mascarilla bien puesta como un buen ciudadano. Adelante. Y se puede definir y se abre el torno o entras en la oficina, lo que sea, ¿no?
o simplemente que avise. Son soluciones que también nos están pidiendo bastantes clientes y que es una buena medida seguramente para los sistemas a partir del post-COVID. Lo hemos llamado nosotros soluciones post-COVID, para que a partir de ahora pues, se puedan poner en marcha. Luego os quería comentar estos dos aspectos, uno el de la limpieza y higiene de dispositivos y otro el de soluciones tecnológicas que ayudan a que se pueda mantener un estado en la oficina saludable y ayudar a la detección precoz o incumplimiento de normas como que alguien no se ponga la mascarilla. Siguiente pregunta, Paula Molina, nos dice es estudiante de turismo y le gustaría conocer vuestra opinión. Desde el punto de vista formativo, para los alumnos que en un futuro próximo queremos trabajar en el sector, dado que la situación actual cambia constantemente, ¿creéis que nosotros como estudiantes saldremos preparados para este tipo de tareas relacionadas con la ciberseguridad después de esto? ¿Nos recomendaríais mantenernos en formación mediante webinars como este y cursos extras sobre la evolución en el sector? Si queréis respondo yo mismo. Evidentemente, sí, todo lo que es formación en tema de ciberseguridad va cambiando constantemente, por lo tanto, hace falta estar constantemente al día de los nuevos ataques, nuevos virus, nuevas amenazas, nuevas tecnologías, nuevas soluciones. Desconozco el temario, digamos, que se imparte realmente en las carreras de turismo. Entiendo que no es el objetivo ser especialistas en ciberseguridad. Por lo tanto, digamos, como al final hay especialistas, ¿no? Pues de medicina para cada tipo de oficio y carrera. Por lo tanto, digo, hay muy buenos, evidentemente, especialistas en ciberseguridad. Por lo tanto, siempre se puede recurrir a ellos, ¿no? Hace falta tener los conocimientos y el lenguaje para poder comunicarte con ellos, las inquietudes y los conocimientos básicos. Pero realmente, digo, no sé si el target es tener ese conocimiento amplio en ciberseguridad. Sí, los conocimientos mínimos para garantizar el buen uso, digamos, y poder llevar a cabo los planes que se definan en ciberseguridad. Y evidentemente sí, formación constante para poder estar al día. ¿Alguien algo más que añadir sobre esto? No, completamente de acuerdo con Joan Antoni. Yo he dicho antes ya que la formación creo que es un pilar fundamental, pero ya no solo como estudiante de turismo. Yo creo que la formación en seguridad al final nos afecta en nuestra vida diaria y como usuarios de tecnología en nuestra casa, en nuestras relaciones con las redes sociales o en cualquier ámbito, debemos de tener un básico al menos de este tipo de acciones, ¿no? Yo creo que puedes aprovechar estos webinars que a lo mejor son más sectoriales, pero tienes información en INCIBE a tu disposición, en la página web de INCIBE, en un montón de sitios que te pueden dar un foco por lo menos básico para luego especializarte en tu profesión, si es turismo, en este caso, la que sea. Tenemos una pregunta de Sebastián Suárez del Colegio Oficial de Ingenieros Técnicos de Telecomunicaciones en Canarias. Y dice que la verdadera transformación digital no consiste en tener lo último en equipos y en software, sino que consiste en transformar la actitud en las personas. Es el momento de adaptarnos. En Canarias llevamos 6 años realizando un congreso de turismo digital donde se aborda el binomio tecnología-turismo, pero todavía no entendemos por qué el sector turístico en general no contempla la tecnología y sus últimas apuestas, como puede ser inteligencia artificial y etcétera. Como un valor añadido en todos los ámbitos, servicios, seguridad. ¿Por qué consideráis que sucede esto? Quizás es el momento que se den cuenta con la tecnología como medio que se puede conseguir mejoras muy considerables. Bueno, pues si queréis empiezo yo, mi opinión. Básicamente yo creo que al final depende básicamente de la amortización, de la inversión en tecnología que supone, por un lado, y luego los recursos que implica de formación y de integrar esos nuevos procesos que se generen dentro del negocio y del hotel, ¿no? Me imagino que eso al final es una apuesta que tiene que ser a largo plazo y luego nos encontramos con la dificultad de que la tecnología cambia de un año para otro, ¿no? Y hay nuevas propuestas que pueden aportar más valor que lo que tengo en un principio. Entonces, quizás hasta que no lleguemos en la curva a un punto de maduración, en un momento dado de tecnología, no se empiecen a aplicar realmente todas estas cosas. O sea, sí me consta que se están llevando a cabo muchas, pero luego muchas veces se quedan en proyectos piloto, ¿no? Que no terminan de cuajar. Hombre, aquí creo que el que más nos puede comentar seguramente sea Francisco, pero no sé tú cómo lo ves. Bueno, me sorprende un poco porque sí que hay iniciativas y sí que se están haciendo y creo que las grandes cadenas lo utilizan
no sé si exactamente la inteligencia artificial como tal, ¿vale? Pero sí que utilizan el dato como tal, pues para hacer para darle un valor añadido a todos sus procesos de negocio. Entonces, no me ha sorprendido un poco la pregunta, porque realmente no sé exactamente a cuál... evidentemente no hay que dar datos y todo esto, pero me ha sorprendido un poco porque yo creo que sí que las cadenas sí que están haciendo este tipo de cosas. Bueno, yo no puedo hablar por las demás. Yo estoy de acuerdo contigo, Francisco. Nosotros lo vemos en las cadenas grandes, quizás en los hoteles, los hoteles más pequeños o las operadores individuales tienen que ser más innovadores para tener este tipo de iniciativas, pero sí que lo vemos. Lo que sí que es verdad es que yo creo que es un sector, también es un sector, como es un sector tan grande y es un sector tan diverso, ¿no? Que tenemos las grandes cadenas internacionales, como es vuestro caso, que estáis prácticamente por todo el mundo, ¿no? Y luego muchísimos operadores individuales. Yo creo que al final depende del foco donde lo pongamos, ¿no? A lo mejor si hablamos de ciertos tipos de hoteles, este tipo de tecnología la tienen todavía muy lejana, pero sin embargo otras cadenas sí que vemos que están haciendo cosas. Y como decía Juan, proyectos piloto, yo creo que hasta que el resto del sector mira con cierto recelo a los innovadores para cuando las tecnologías están consiguiendo resultados, están consiguiendo esos retornos de los que hablaba Juan, para ir poco implementándola, ¿no? Hasta que los huéspedes lo soliciten, somos un poco, quizás el sector un poco más lento, ¿no? En adaptar el resto de tecnologías. Sí, coincido también plenamente. Yo creo que sobre todo las grandes cadenas sí están lanzándose. Sobre todo hemos visto proyectos en temas de inteligencia artificial, en robótica, en chatbots, en todo el tema de revenue management, de cálculo automático. O sea, sí que hay proyectos innovadores, incluso lo que se comentaba, la solución que tenemos de vigilancia tecnológica, ¿no? De poder saber qué están diciendo de nosotros, ¿no? Sí que hay, digamos, inteligencia artificial que está ya en el ámbito y en los hoteles, y digamos sí que es verdad que son cadenas más grandes e internacionales. Digamos que sí que están poco a poco, estas soluciones que al principio estaban solo al alcance de unos pocos, se están incluyendo de manera casi automática. Por ejemplo, los sistemas de revenue management, que prácticamente casi todos los hoteles ya utilizan y que tienen como mínimo una base bastante matemática, sino inteligencia artificial de algoritmia, para poder calcular estos precios. Sí. Perdonadme, pero como para comentar un poco lo que he dicho antes, o sea, yo realmente creo que las cadenas lo están utilizando, quizá no la palabra no es masivamente, pero sí que lo están utilizando de forma bastante importante. Sinceramente, la pregunta no es que me sorprenda, simplemente es que tampoco entra en el detalle sobre qué en particular, ¿vale? Y quizá ahí es donde hablar en general sobre todos los procesos que tiene el negocio hotelero, pues es un poco difícil. Pero yo creo realmente, sinceramente, creo que se está utilizando y que la transformación digital ha llegado y muy fuerte en el sector hotelero. Creo, en mi opinión, evidentemente hay diferentes escalas y diferentes dependiendo de las capacidades de cada una de las cadenas o de los hoteles. Pero a mí me sorprende, y ha llegado esto, y ha llegado la seguridad, y ha llegado un montón de cosas. ¿Vale? Yes. No se te oye el Melchor. Está silenciado. No está silenciado, ¿eh? No, es que ahora, como tenía ciertas desavenencias con la gestora del sonido del evento, he utilizado el botón de silencio de mi dispositivo HP y lo hago por hardware ya, no lo hago por Zoom, para de esta manera ya ser autónomo en mi capacidad de muteo y que... Ser dueño. Vale, por eso tengo aquí un botón que hago así con el dedo y activo y desactivo. Lo que quería decir es que, siendo el sector hotelero tan enormemente grande en el mundo, donde en Europa se concentran la mitad de todos los hoteles del mundo, más de 200.000, y España siendo el tercer país con más hoteles, del tercer país dentro de Europa con hoteles, la cantidad de hoteles, lo puede decir Pedro, que es un dato que tiene ITH, hay tanto y tanta diferencia entre las grandes cadenas, una cadena media de cadena de establecimientos y un establecimiento familiar, que el llegar a una conclusión media para todos y es una injusticia total y absoluta. Es injusto decir que no se está utilizando la tecnología a Paco, como ejemplo, e igual de injusto sería decir
al dueño de la casa rural de mi pueblo que utiliza la tecnología, cuando no utiliza ni la calculadora, la criatura, utiliza un bolígrafo y un bloc de notas para hacer las pues por eso el llegar a unas conclusiones tan generales en este segmento es tremendamente injusto. Yo diría que depende de quién. Grandes cadenas y medias sí, medianos poco y familiares o establecimientos rurales nada. Pues bueno, es algo que tenemos que ir trabajando entre todos. El ITH está haciendo una labor absoluta en este sentido, ayudando, divulgando, concienciando, lanzando la iniciativa de formación que ha lanzado ahora para formarse a través de la web, con seminarios como este. Y bueno, se trata de ir entre todos ayudando al sector, independientemente de su casuística, de su ubicación y de su tamaño, para que en la medida de sus posibilidades vaya colocando y estableciendo las medidas necesarias. Así es, Melchor. Muchas gracias. Pues si os parece, no hay más preguntas. Yo quería, para cerrar, preguntaros a cada uno de vosotros, a modo de conclusión, una frase que resuma lo que hemos hablado hoy aquí. Si te parece, Daniel, si tenías que resumir en pocas palabras qué se ha tratado en el ámbito de la ciberseguridad en hoteles, ¿qué tendrías que destacar? Bueno, yo destacaría, quizás volvería a hacer hincapié sobre el tema formativo, ¿no? Yo creo que al final, si queremos que la ciberseguridad forme parte del ADN de nuestra compañía y sea un must ineludible, lo podemos conseguir a través de formación, ¿no? Y que la transformación digital solamente puede llegar a buen puerto con seguridad. Juan. Seguridad digital. Pero yo me quedaría con que es fundamental crear un entorno seguro para desarrollar el negocio y luego que hay que intentar minimizar los riesgos que siempre van a existir, intentar minimizarlos y luego esos riesgos que podamos o que puedan quedar, que no sabemos que la seguridad total no existe, ¿no? Pues el transferirlos, ¿no? Ver hasta qué punto. Entonces, entiendo que esa es la manera de estar lo más securizado, por así decirlo, de manera global, ¿no? Antoni. Sí, bueno, lo mismo que mis compañeros, ¿no? El tema de ligar ciberseguridad y transformación digital. Y sí que me gustaría comentar, que no he tenido la oportunidad, un tema de innovación, ¿no? En nuestra empresa GMV invertimos el 10% de nuestro beneficio en innovación. Creo que es importantísimo, ¿no? Para descubrir esos productos o servicios que hacen falta. E invitamos a todas las empresas a que tengan ideas, necesidades de alguna solución, que lo compartan con nosotros. Digamos, invertimos dinero, realizamos proyectos para ellos, para poder, digamos, ofrecer esas soluciones. Entonces creo que ligar esa parte de innovación con ciberseguridad y con transformación digital es la clave. Melchor. Melchor, el botón. Dueño de su silencio. Melchor, Ahora. silencio. Bueno. Pero ya soy dueño de mi silencio, ya no hay nadie que Exacto, nadie actúa. Soy poderoso en estos momentos. Quería decir que, continuando con lo que han dicho todos mis compañeros, que estoy plenamente de acuerdo con ellos, también comentar que haría un foco especial en la formación y divulgación. Y si no se cuenta o no se dispone de esa formación y divulgación, pues que pidamos ayuda. Primero hay que ser conscientes de la situación y si uno no es capaz de hacerlo solo, pida ayuda. Pida ayuda a ITH, pida ayuda al distribuidor de confianza cuando va a poner esas antenas wifi, que le digan al proveedor de sus wifi, oye, pueden ser seguras, habla con esta gente, quiero tener el entorno seguro. Es decir, que confiemos en los expertos de seguridad, en los partners de seguridad y que deleguemos un poquito esa responsabilidad en ellos y que no nos sintamos, no nos sintamos como menos por pedir ayuda. El pedir ayuda es algo que está a la orden del día y no se puede saber de todo. Así que pidamos ayuda a los distribuidores, a los partners de confianza y al ITH sobre todo. Ese es mi alegato. Gracias. Paco. Bueno, yo estoy totalmente de acuerdo con todo lo que han dicho. Evidentemente, sí creo claro que la transformación digital, independientemente del sector en el que sea, no será una transformación digital completa si no es segura, ¿vale? Y con respecto al mundo hotelero en particular, yo algo en lo que me esfuerzo yo bastante es en el hecho de que la ciberseguridad aporte un valor al negocio en este caso, y no solo exclusivamente en el hecho de parar lo que podría ser, sino que intentar que pueda ser percibido como algo positivo para la experiencia que pueda tener el cliente o para cualquier otra cosa. Ya sé que es un tema bastante difícil, pero sí que creo que en el futuro sus espacios sean ciberseguros va a ser un valor que se va a requerir.
Daniel, por terminar, cuando nombrabas al Instituto Nacional de Ciberseguridad, el INCIBE, para aquellos que no lo sepáis, tienen un número de atención telefónica, el 017, disponible para empresarios y toda la sociedad en general de ayuda en cuanto a ciberseguridad y dudas que se puedan. Son llamadas gratuitas y confidenciales que se atienden durante todo el año, de lunes a domingo. Quería añadir eso. Y por último, añadir que este webinar en materia de ciberseguridad, el Instituto Tecnológico Hotelero lleva, con este año es el cuarto que realiza las jornadas de ciberseguridad en hoteles, que esperamos poder celebrar de forma presencial después del verano, si todo va bien, y con las medidas que se requieren. Y nada más, agradeceros a todos vosotros la asistencia, a los asistentes, a vosotros los ponentes, Daniel, Juan, Antoni, Paco, Melchor, muchas gracias por estar aquí con nosotros. Y cualquier cosa que necesitáis de ITH, aquí nos tenéis, en la web ittelero.com. Tenéis todos nuestros datos de contacto, que os podamos ayudar. Y mucho ánimo a todo el sector para que la reapertura sea lo mejor posible para todos. Y nada más, os mandaremos las conclusiones en un artículo a todos los inscritos en el webinar, así como la grabación de este webinar lo publicaremos en nuestros canales. Así que estad atentos próximamente en las redes. Y muchas gracias. Nos vemos pronto. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.